bien ya para esta segunda y tercera parte, donde tiene que ver con crear cuentas de usuario y grupos y administrar ficheros, entre otras cosas, y luego automatizar este proceso. Estamos solamente con este video cortito, donde les voy a explicar ciertas cosas sobre cómo es la programación en batch y la gestión de usuarios. Bueno, ¿dónde podemos ver a los usuarios y los grupos? Los usuarios y los grupos son un archivo. Asimismo, en Windows son simplemente un archivo. Y la ubicación de estas cosas, de este archivo, está en etc group. Ustedes pueden verlo utilizando el comando nano o con cat. Y bueno, el sudo es para poder verlo porque es un archivo que necesita privilegios. A menos que estén usando la cuenta root, no sería necesario el sudo. Entonces, veamos los cambios. Primero, vamos a ver el archivo y vamos a crear un usuario, luego un grupo y veremos cómo cambia esto. A todo esto, en este PDF van a poder ver cómo crear un grupo, cómo eliminar el grupo, cómo gestionar usuarios, que para eso es cómo crear un usuario, definir una contraseña, eliminar un usuario, eliminar un usuario y sus carpetas. Además, cómo meter a un usuario a un grupo, asignarle un grupo, mejor dicho, eliminar un usuario de un grupo y todo eso. Y además vamos a ver cómo trabajar en los directorios, hacer carpetas, crear archivos y de qué trata el famoso Hugo y cómo aprender a usarlo, ¿ya? Bueno, ahí se ven unos ejemplos, más ejemplos, y después cómo automatizar todo el proceso de los comandos. Y eso lo vamos a ver con un código que tengo ya en la máquina. A todo esto, eh, lo que van a tener que hacer en la parte 2, esto va a tener que ser en el servidor CentOS. Porque dice cuentas y grupos a crear en el servidor, ¿ya? Estos pasos, estas 17 tareas, las van a tener que grabar como las hacen y van a tener que hacerlo en CentOS. Por otro lado, el script en batch, ustedes lo van a poder hacer en CentOS o en Ubuntu, ¿ya? No hay problema en eso. Pero la parte 2 del taller tiene que ser en CentOS, ¿ya? Ya, por último, bueno, crear los usuarios, ver el cambio y todo eso. Tenemos que revisar la carpeta cd/etc rope. Bueno, no existe una carpeta que se llame groups porque es un archivo, entonces tenemos que usar nano. Nano/etc groups. Groups. Ahí sí. Apretamos enter y bueno, aquí podemos ver todos los grupos que existen dentro ya de nuestro sistema operativo. Entre eso está, por ejemplo, el de los demonios, las TTI, que es para los terminales, discos. Está el root, que es de donde vienen todo como lo principal, usuarios, entre otros. Entonces, creemos un grupo y veamos cómo se nota este cambio. Quizá esto no se está viendo muy bien. Ahí sí, ahora. Entonces, group add, que se va a llamar grupo test. Ya, veamos ahora y busquemos. Ahí está, al final. Perfecto. Ahora nos salimos y probemos bueno, con PassWD podemos ver los usuarios. Entonces, nano slash etc passwd. Esos son todos los usuarios que existen. Está root, daemon, ADM, mail, operator, FTP, entre otros. Ya, entonces ahora creemos algo. Un usuario, user add, eh, diecu, test, lo voy a llamar. Veamos ahora cómo se ve el archivo en el archivo passwd. Ya, ahí nos dice, por ejemplo, la carpeta que tiene asociada. Y esto es bin batch, que utiliza batch, básicamente. Y ahí está el nombre. ¿Y qué pasa si le asignamos una contraseña? Porque este usuario no tiene contraseña. Probemos. ¿Habrá algún cambio? Diecu test, enter, root, root. ¿Habrá algún cambio? Nano etc password. Al parecer no hay ningún cambio. Así que así probamos este comando. Eh, con eso ya sabemos que podemos crear grupos de usuarios
que estos tienen asociado una carpeta, tienen asociado un archivo donde están todos los usuarios. A su vez, los grupos tienen su propio archivo. ¿Y qué más? Bueno, podemos eliminar usuarios, asignarle una contraseña. La contraseña se asigna utilizando el comando passwd para eliminar un usuario y para agregar. La verdad es que tienen dos formas. De las dos funciona, no se preocupen por eso. Así que, bueno. Lo otro que iba a decir es cómo eliminamos a un usuario. Hay dos formas de eliminar a un usuario y hay dos cosas que pasan cuando eliminamos a un usuario. Bueno, la verdad es que hay más formas, más cosas que pasan. Pero, por ejemplo, ahora loguémonos como VieQTest. Y aquí era root, si no me recuerdo. Sí, ls. Ya, me logué. Y si volvemos atrás, vamos a cd, ls. Si vamos a la carpeta cd home, ls, aquí veremos que está la carpeta de el nuevo usuario que creamos. Pero ¿qué pasa si creamos un nuevo usuario que se va a llamar usuario user2? ¿Ya? Ahí. User2. Y hacemos ls. Se creó una carpeta al tiro. Bien. User. Ahí. cd user2. ls. Y ahí vemos todas las cosas. Que al fin y al cabo no tiene nada. Hay algo más que quiero mostrarles que es. Estoy en home. ls-l. Con eso veremos más información. Ya. En la carpeta home podemos ver que están las carpetas correspondientes a cada usuario. Un símil de esto en Windows sería que si nosotros vamos a este equipo, unidad C, hay una carpeta que se llama usuarios. Dentro de esta carpeta están las carpetas de cada usuario. La carpeta usuarios en Windows sería la carpeta home, ¿ya? En Linux. ¿Qué más? Ahora eliminemos un usuario. Entonces, ¿qué pasa si hacemos ls? Están dos carpetas y ahora eliminamos un usuario. User del. Y aquí ponemos user2. ¿Se eliminará su carpeta? No, la carpeta sigue ahí. Entonces, add user2, lo agregamos nuevamente. Y mire, nos tiene un error. Que, bueno, ya existe la carpeta y por lo cual hay errores. Bien, entonces tenemos la carpeta y para poder borrarla hacemos rm-r user2 y apretamos enter y me dice descender en el directorio y yo escribo sí. Se quiere eliminar el archivo regular .batch logout, yes también, yes, yes, y ahí se eliminó todo. Entonces se eliminaron los archivos ocultos y se eliminó la carpeta. Algo más que mostrarles. Si ustedes escriben ls-a-aol, perdón, es simplemente con el a l, veremos los archivos ocultos también. Que en este caso solamente está esta carpeta y están dos archivos que son, bueno, que son el punto punto, que es la carpeta para volver atrás, y el punto. ¿Qué pasa si hacemos cd punto? Nos quedamos acá mismo, ¿ya? Y si hacemos cd punto punto, nos vamos hacia atrás. Perfecto. Entonces, ¿cómo creamos una carpeta ahora? Vamos a cd home nuevamente, ls, mecadir, carpeta 1, ls, y ahí está la carpeta. Ahora para eliminar la carpeta nuevamente, -r, carpeta 1, ls, ahí. Carpeta 1, yes. Y ls, y ahora no está. Perfecto. Entonces, ¿por qué estamos viendo todo esto? Porque tendremos que crear grupos, oficina 1 y oficina 2. Para eso tenemos que usar group, perdón, add group, luego crear los usuarios y usuarios Marcos y Cristian, user add. Y luego estos usuarios tienen que pertenecer al grupo oficina 1. Ya, entonces, ¿cómo asignamos
a un usuario, a un grupo, probemos a hacer eso. Creemos los grupos, group add, ¿sí? Oficina 1, oficina 2, luego user add, Marcos, user add Cristian. Y aquí tenemos dos formas diferentes de hacerlo, ¿ya? Para agregarlo al grupo, bueno, existen otras formas en verdad, pero podemos hacer -g y oficina 1, porque estos usuarios tenían que pertenecer a oficina 1, perfecto. Entonces, y la otra forma es user mods -ag, y aquí tiene que ser oficina 1 y Marcos. Entonces, la oficina y el usuario. En cómo podemos obtener información de nuestros usuarios, por ejemplo, con groups, Marcos. Aquí podemos saber a qué grupos pertenece Marcos. Marcos pertenece a su grupo principal, Marcos, y al grupo general, Oficina 1. Y probemos con Cristian, ¿cómo es? Cristian. Es prácticamente lo mismo, solamente que dice Cristian como grupo principal y como grupo secundario Oficina 1. Perfecto. Entonces, ¿qué más tendríamos que hacer? Crear un archivo con el nombre Top Secret. Ya, sí, esto es permisos. Así que ya vamos a ir pasando al famoso Hugo. Y además, ¿cómo creo un archivo de texto? Hay muchas formas de hacerlo. Pueden hacer nano, archivo.txt. Hacemos control O para guardar, nos salimos, ls, y ahí está el archivo .txt. La otra forma es touch, archivo 2.txt, hacemos ls y ahí está, se crea un archivo vacío. Bien, ¿cómo quitamos a un usuario de un grupo? Haciendo uso nuevamente de usermod. Hacemos -g y escribimos Marcos. Apretamos nuevamente groups Marcos para ver los grupos de Marcos. Y ahora solamente pertenece a Marcos, o sea, a sí mismo. Y con eso eliminamos a un usuario. Y bueno, aquí tengo que cambiar esto porque como ven está malo. ¿Ya? Bueno, para conocer el directorio de trabajo, hacemos pwd. Vamos a cd punto punto, por ejemplo. Tenemos pwd y estamos en root. cd, por ejemplo, /tc, httpd, httpd, httc. Mostramos todas las posibilidades. Y vamos a initd, por ejemplo. Y aquí escribimos pwd y estamos en esta carpeta. En pwd podemos saber en dónde nos encontramos, ¿ya? Y aquí pueden ver para ver las carpetas ls-l y para ver las carpetas ocultas ls-al. Para gestionar ya archivos y directorios, esto lo vimos. Con esto podemos copiar, crear archivos y ahora pasemos a Hugo. Entonces, para pasar a Hugo, lo que tenemos que hacer básicamente es muy simple. Hugo tiene que ver con usuarios, grupos y otros. Si hacemos uso del comando ls-l, podremos obtener mucha información. Y de hecho, si hacemos ls-al, veríamos un poquito más de información. Y bueno, aquí qué cosas son importantes. Aquí vamos a darnos cuenta que la primera información hace referencia al usuario dueño del archivo o la carpeta. Estas son las carpetas y estos son los archivos, ¿ya? Y en el segundo caso son los grupos o el grupo al que tiene acceso esta carpeta. Es decir, yo puedo asignarle a esta carpeta, a la carpeta de Marcos, que Oficina 1 tenga acceso. Y esto sería con un comando que voy a mostrar en un instante. Entonces, tenemos que está el usuario, el grupo y cualquier otro. ¿Y qué significa cualquier otro? Es literalmente cualquier otro usuario de otro lugar. Entonces, si vamos por acá, a Hugo, Hugo significa usuarios, G, grupos y O, otros. Y Hugo se caracteriza por tener un número asignado. Entonces, estas letras que vemos acá significan un número.
¿Y cómo calculamos estos números? Bueno, es bastante simple. Tenemos que ir sumando esto. Si, por ejemplo, nosotros queremos darle permisos de lectura a un archivo, tendríamos que hacer uso de chmod. Probamos con archivo.txt. Perdón, chmod y solo de lectura y que ningún otro usuario ni grupo tenga acceso a él, solamente el usuario que la creó. Hacemos para lectura es 4, por lo tanto sería 400. Y si se fijan, el archivo 1, que no tiene nombre, solamente tiene de lectura, escritura, los grupos tienen lectura y los otros tienen lectura. Si hacemos cambio, y ahora hacemos el comando ls-l, podemos ver cómo cambió. Ahora solamente hay de lectura. Si queremos que todos puedan tener acceso de lectura, escritura, es decir, ¿a qué me refiero con todos? El usuario, dueño, los grupos al que pertenece el usuario y además los otros usuarios tengan permiso de lectura, hacemos uso del comando chmod 4444 archivo.txt. Esto mismo se puede aplicar a las carpetas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para el usuario Cristian, yo voy a darle todos los permisos a todas las personas. ¿Qué significa darle todos los permisos y a todas las personas? Todos los permisos sería lectura, escritura y ejecución. ¿Y cómo diablos le vamos a dar esos tres permisos? Es bastante simple. Si yo quería solo lectura, es un 4. Pero si yo quiero lectura y escritura, sería 4 más 2. ¿Cuánto es 4 más 2? 6. Entonces, probemos ahora a darle chmod al archivo txt, hacer un, para todos los usuarios, por ejemplo, de lectura, escritura y ejecución. Perdón, de lectura y escritura para los grupos, los usuarios y los otros. Hacemos ls-al y vemos cómo cambia. Tienen rw y simple. Por ejemplo, ¿cómo podemos crear un archivo oculto? Podríamos hacer touch.oculto y con eso vamos a crear un archivo oculto. Fíjense que si escribo ls no aparece, pero si yo escribo ls-l tampoco está, pero si yo escribo al podremos ver los archivos ocultos y ahí está. Este archivo oculto tiene rw, r y r. ¿Qué significa esto? rw, r y w sería un 6, ¿ya? Es decir que los usuarios, el primero sería para la U, tienen solamente de lectura y escritura. La R para el grupo sería solo lectura. Y la O sería también solo lectura. Entonces, juguemos con los permisos. Y usamos chmod y démosle todos los permisos al archivo oculto. 777. Por ejemplo, para crear un virus, no sé. Hacemos 777. Oculto. Y con eso veamos cómo cambia. ¿Qué significa 777? Es decir, aquí hay un 7, aquí hay un 7 y aquí hay un 7. Sería 4 más 2 más 1, 4 más 2 más 1, 4 más 2 más 1. Es decir, hay lectura, escritura y ejecución, lectura, escritura y ejecución, lectura, escritura y ejecución. 3 veces. ¿Cómo se refleja este cambio? Eso es lo que debería significar. Y cómo reflejamos ese cambio. Y ahí tenemos el cambio que se visualiza. Si yo asigno el 7, es decir, RWX, nuevamente 7, RWX, 7, RWX. Ahora probemos, por ejemplo, a cambiar los permisos de una carpeta, de la carpeta de Marcos. Podemos hacer chmod, vamos a darle 770 a Marcos. Es decir, su grupo y él mismo va a tener todos los permisos. ls-l y ahí cambiaron. 7, 7 y un 0. Porque no tiene nada. Y bueno, la D significa que es un directorio. Y cuando no tiene la D, significa que es un archivo. Eso sería por parte de Hugo. Y ahora ya podemos pasar a la parte entretenida de programar. ¿Y cómo vamos a programar? Bueno, ahí hay una explicación también de Hugo. Y cómo cambiar el dueño de una carpeta y asignarle un grupo a una carpeta. Pasemos a programar.
hagamos nuestro primer programa. Con eso vamos al inicio y hacemos cd espacio. Y así volvemos a la página de inicio. Vamos a crear un programa en batch y que se va a llamar hello world.sh. Y para poder crear nuestro programa batch, siempre vamos a tener que agregar esto. Gato slash bin, perdón, gato exclamación bin batch. Y que escribimos echo hola mundo. Guardamos, salimos. Y ahora ejecutamos con batch hello world.sh y ahí podemos ver nuestro print. Así que ya saben cómo hacer un hola mundo en batch. Ahora, ¿cómo definimos variables? Bueno, esto sería... batch no funciona con tipado, por lo cual no tenemos que definir el tipo. Es un lenguaje interpretado. Y para eso, para definir una variable sería como var1 es igual a 1, eso se entendería como un número, y la variable 2 es igual a, entre comillas, 1, eso sería una string. Luego, para acceder a esta variable se hace con el signo de peso. Eso se parece bastante a PHP. Hay bastantes similitudes entre PHP y Batch. Para los programadores en PHP quizá lo entiendan. Entonces, por ejemplo, podemos editar nuestro código y vamos por acá. Yo voy a crear la variable var1 es igual a 2 y var3 y perdón, var2 es igual a texto. Y ahora, por ejemplo, si hacemos echo hola mundo, espacio var1, van a ver que esto va a tirar un error. Nos salimos. Var1, comando no existe. Y bueno, hola mundo var1. Lo printió como un texto. Y bueno, también hay dos cositas que se me pasaron. Vamos a editar. Y no podemos usar los espacios. Entonces, si hacemos esto, y aquí, por ejemplo, bueno, lo guardamos, salimos, lo corremos, y ahora sí se entienden como variables. Pero ¿por qué se printió como var1? Eso es porque no estamos accediendo a ella como una variable, sino que es como, lo entiende como una cadena. Entonces, si ahora escribimos var1 acá, con un gato, y ven, si se fijan, cambió de color. O sea, eso no es un gato, es un signo de peso. Y ahora lo corremos. Hola mundo 2. Ahí sí. Con eso ya podemos trabajar con variables. Perfecto. Bueno, con eso ya printean un mensaje. Para hacer input tenemos que hacer uso de read. Si queremos hacer input y guardarlo en una variable. Y además printear un mensaje. Hacemos esto. Luego los condicionales. La sintaxis es muy estricta acá. Sí o sí van a tener que hacerlo así. Aquí tiene que ir un espacio, espacio, tiene que ir el gen y el fi, que es para finalizar todos los if o else if. Bueno, aquí pueden ver cómo sería un el if y el else si es que lo necesito. Luego los ciclos, el ciclo while sería while, espacio, la condición aquí es normal, sería igual igual, los i como se entiende así, para el i, y el o así. Y bueno, este código printaría un mensaje infinitamente. Hay que hacer siempre el do y el don't para que funcione el ciclo. La sintaxis de verdad es muy estricta, ¿ya? Para hacer un ciclo for, por ejemplo, sería variable 1. Entonces así definimos desde hasta la variable 1 hasta la variable 2. Sería ta 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 ta. Desde i igual variable 1, recuerden esto, el signo peso, y menor a variable 2 y más más. Entonces, luego el do y luego nuestra acción y finalizamos el for con un down. Para hacer procedimientos, los procedimientos no reciben variables, tenemos que escribirlo así. Es bastante simple, como en todos lados. Y luego para llamar el procedimiento, simplemente escribimos nombre de función.
sin entregar el paréntesis, sin poner el paréntesis, ¿ya? Si queremos utilizar una función, es decir, que se retorne algún valor, o, perdón, si queremos retornar algún valor, ¿sí? Tendremos que hacerlo así. Sí, perdón, los procedimientos no retornan y las funciones sí, ya. Entonces, bueno, aquí tienen más documentación, pueden ir leyendo, pero ahora sí vamos a algo más bonito que sería ver el código. Entonces, para eso yo les tengo preparado un código acá que se llama código.sh y es bastante parecido a lo que tienen que hacer ustedes. Tienen que crear un menú de script en batch para administrar el sistema. Van a tener que crear un usuario, asignarle una contraseña, crear un grupo, añadir un usuario a un grupo, ver los datos de un usuario y borrar un grupo. Si se fijan, todos estos comandos ya los hemos visto. Así que va a ser bastante simple. Lo otro que quizá no quedó muy claro, volvamos al código de Hello World. Yo puedo ocupar comandos de Linux en Batch. Entonces, por ejemplo, el comando useradd, perdón, useradd Caselli, eso yo lo puedo agregar a mi código en Batch. ¿Cómo sería eso? Probemos con el comando, con el programa de recién. Hagamos acá un useradd. Se va a printear nuestro, bueno, el código que haría. Va a printear el mensaje 1, el hello world, o hola mundo, perdón. Luego va a mostrar nuestra variable 1, que sería el 2. Y luego va a ejecutar el comando useradd. Entonces guardamos, salimos, y ahora ejecutémoslo con batch hello world. Y bueno, nos tiró un error. ¿Por qué? Porque necesita un parámetro de entrada para poder ejecutarse. Pero eso ya lo vamos a ver ahora sí en esta parte. Abrimos nuestro código. Entonces, aquí tenemos una función que lo que va a hacer es printear el menú. Luego tenemos esta otra función que es para printear un mensaje en un ciclo for, que es básicamente lo que tengo acá arriba. Ay, perdón. El for que vimos acá es exactamente lo mismo, es de hecho lo mismo, solamente que se agrega un sleep, que quiere decir que se va a esperar un segundo para volver a ejecutar lo de printear el mensaje. Luego tenemos otra función que se llama createUser y lo que va a hacer es va a recibir, va a printear el mensaje, luego nos va a leer, nos va a hacer input, ese input se va a guardar en nameUser, luego para acceder a nameUser, a la variable, hacemos el signo peso, bla bla bla. Por si acaso, nuevamente, los puntos y comas son muy importantes, ¿ya? Y luego hacemos llamado al comando useradd, así como lo hicimos recién, solamente que ahora va a funcionar porque le pasamos la variable, que tendría que ser nuestro, lo que leímos y el nombre de usuario, que sería, va a ser Caselli pero con Y, cuando lo pruebe. Y bueno, aquí este es perdón, aquí es como yo creo como muestro el menú y lo que hago es, bueno, básicamente les quería mostrar con esto de atributo de entrada 1 y atributo de entrada 2, es que yo puedo entregar dos atributos. Aquí estoy llamando a la función y le voy a entregar dos atributos o parámetros de entrada a la función, que va a ser el 10 y el -2, ¿ya? Y el primer atributo sería el 10 en este caso, se va a entender, y luego va a ser el 2. Bueno, y después se va a mostrar siempre el menú, te va a leer una opción y nuestro menú tiene tres opciones, que es el 1 nos va a mostrar el mensaje, va a ejecutar el for, el 2 nos va a permitir crear un usuario y el -1 nos va a mostrar un mensaje y después se va a salir. Aquí pueden ver que hago uso de exit. Y por último, si no existe, si entregamos una opción que no existe, entonces va a decir opción no disponible. Y luego va a volver a leer, algo.
porque va a decir pulse enter para continuar. Y ahí eso sería el fin del ciclo. Entonces, para correr nuevamente el menú, vamos a entregarle dos parámetros, va a ser el 10 y el -2, y veamos cómo funciona esto. Sería batch, código.sh, ejecutamos, y aquí vemos que está el 10 y el -2. Y ahora, por ejemplo, voy a cambiarlo, voy a poner que al final diga el parámetro 1 va a ser Dieku Ikari, y acá va a ser 1000. Me salgo, batch, y ahora dice Dieku Ikari y 1000. Ahora veamos que funciona nuestro menú. Voy a hacer 1 y ahí se está printeando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y fin. Pulse Enter para continuar. Presiono Enter, se muestra nuevamente el menú y ahora creamos un usuario. Si no quiero crear uno, escribo -1 y nos salimos. Entonces ahora sí quiero hacerlo y voy a llamarlo Caseli, pero con Y. Pulse Enter para continuar. Y creemos un usuario, pero hacemos Caseli. Ya lo creé. Y va a decir el usuario ya existe. Entonces, si se fijan, la lógica del comando ya está dentro. No tengo que agregar más. A lo máximo tengo que creo la interfaz para poder facilitar el uso del comando. Eso sería todo. Y ahora -1 para salir. Y ahí se muestra el mensaje. Y bueno, eso sería todo. Con esto ya pueden hacer el taller por completo. Si se fijan, esta última parte es bastante simple. Van a tener que crear un menú. Es un poco parecido a Progra normal. Solamente que va a ser en batch. Y luego la gestión de usuarios, de carpetas y de archivos. Es bastante simple. Con los comandos que vieron van a poder resolver todo. Y con este PDF que ya está subido en el Drive, no van a tener ningún problema. Así que eso, y nos vemos los viernes. Chaito.